Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy, Jorge Corrales y yo entrevistamos a Ciro Altabás, guionista, profesor de guión y autor del libro Cabezazos en el teclado, 171 puntos de vista sobre la creación literaria, un libro que te descubre el proceso creativo de guionistas como Alauda Ruiz de Azúa, Beto Marini, Borja Coveaga, Lola Salvador, Cristóbal Garrido, Ángel Armero, Diego San José, Pilar Palomero o un servidor, entre muchos otros. Gracias, Ciro, por haber escrito este libro, porque para todos los que escribimos nos resulta al menos muy sanador saber que hay gente con las mismas manías y los mismos hábitos que nosotros. Pero como esto es un podcast para que la gente aprenda un poquito más sobre el mundo de la escritura, por favor, ¿puedes darnos la dirección del vídeo de metalurgia que Luis Cerezo utiliza para desbloquearse? Porque en una de las páginas Luis Cerezo afirma y confirma que hay un vídeo en el cual, cuando tienes un problema de un bloqueo, lo ves y automáticamente desaparece ese bloqueo. Por favor, la URL. Tengo mis dudas de si me estaba troleando o no, pero decidí dejarlo porque me pareció bastante interesante. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Tengo un síndrome del impostor macanudo ahora mismo, pero bueno, pa'lante. Bueno, ahora hablando ya en serio del libro, hay una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que de los 171 escritores, en buena medida casi todos en algún momento intentan desmitificar la profesión. Se habla muchísimo de que esto al final es un oficio, que hay que ponerse a trabajar por la mañana, que tenemos todos ciertas cosas que hacemos más o menos parecidas, pero que el misticismo desaparece. Sí. ¿Buscabas esto cuando hacías el libro o simplemente ha surgido a lo largo de hablar con todos esos autores? Surgió un poco. A mí sí que me ha sorprendido la manera tan rotunda, tan enfadada incluso, de cómo quieren cargarse el misticismo, quieren quitarle toda esta épica a la escritura, la poesía del escritor, y lo hacen con mayúsculas, diciendo que todo eso les parece una soberana gilipollez, y bajando a la tierra que los repartidores de globo no tienen manías, no tienen rituales, etcétera, etcétera. Y me ha parecido bastante curioso a la hora también de mezclarlos con la gente que sí tiene manías o sí ha sufrido bloqueos del escritor, de cómo juntarles unos a otros, porque hay espectros muy opuestos. A los hay que tienen todas las manías del mundo, los hay que están orgullosísimos de no tener ninguna manía, y tienen manía los que tienen manías. Y eso es algo que fui viendo a medida que iba. Es de mis partes favoritas del libro, la verdad, de mis secciones favoritas. Verles muy enfadados con la gente que tiene manías. Que además sucede algo divertido en tu libro, y es que decidiste editar las respuestas en base como a una especie de respuesta común de cierto grupo de escritores. Entonces vas pasando de un extremo al otro. ¿Esto en qué momento decidiste hacerlo o surgió a lo largo de la edición? ¿O? Desde el principio tenía claro que quería hacer una historia oral, que es un formato que quizás en España no sea muy conocido o no sea muy bestseller, por así decirlo, de ensayos, pero quise recopilar las respuestas más interesantes y mezclarlas como si fuera un debate entre todos los autores y autoras. No un listado de, pues yo qué sé, Rosa Montero y sus 10 respuestas, Vanessa Monfort y sus 10 respuestas, porque aquello me habría ahorrado muchísimo tiempo. Lo habría terminado en abril, no en septiembre, habría tenido un verano normal y corriente viendo la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pero no, señor. Me ha llevado muchos meses, pero creo que es bastante más entretenido, dinámico. Hay otros libros, otros ensayos como El otro Hollywood, o unas historias orales sobre cómo se hizo Seinfeld o Curb Your Enthusiasm, que me parecen que yo lo he devorado. Entonces dije, vale, este va a ser el formato del libro, aunque me cueste un poquito más explicarlo, aunque me cueste muchísimo más escribirlo, pero también lo llevé a cabo porque hace unos años rodé un documental en Japón y me aconsejaron, vale, todas las entrevistas primero hay que traducirlas y luego en papel ve montándolo, ve haciendo un premontaje en papel
de todas las respuestas que te parecen interesantes. Y así, a la hora de ir a la sala de montaje, pues ya tenemos el trabajo avanzado. Y eso de montar en papel, cortar, pegar, mover, me gustó mucho y se me quedó grabado. Y es el mismo proceso que quise llevar con el libro, montarlo en papel, por así decirlo. Claro, es que, perdona, Jorge, es que me gusta mucho, o sea, la experiencia de haber leído el libro es muy gozosa precisamente por esto que estás comentando, porque uno puede pensar que simplemente escribir un email a 171 personas y que ellos te den las preguntas, pues ya te han escrito el libro. Pero efectivamente hay toda una labor creativa de montaje y de buscar nuevos sentidos y nuevos textos que se construyen al hacer dialogar a unas personas con otras, aunque ellas no supieran que iban a estar dialogando. Has dicho que te ha llevado mucho más tiempo precisamente por esto. Y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo te ha llevado el libro? Yo creía, claro, que lo había escrito antes del confinamiento, porque parece que ahí bueno, todos nos bloqueamos, la percepción del espacio y del tiempo se vio totalmente alterada, pero me ha llevado, entre comillas y en cursiva, solo más de 3 años. Lo cual puede parecer mucho, pero si le preguntas a algún doctorando te dice que eso es un tiempo normal. Sí que lo he ido aparcando. Por ejemplo, en un momento dado pensé, pues a lo mejor merecería la pena hacer un podcast, porque si hay algo que falta en este país es otro podcast más. Oye, pues es verdad, no se me había ocurrido. Y voy a hacer un podcast. Y grabé incluso un capítulo piloto con Jimena Sabadú de un podcast, tal, pero luego ya pensé, vamos a ver, Ciro, céntrate un poquito, termina el libro. Había una cuenta atrás también, digamos, familiar, para terminarlo de una vez. Termina el libro y luego ya verás si pasas a hacer podcast o lo que sea, pero termínalo este año, antes de que te vuelvas loco. ¿Y estos 3 años estabas ya trabajando de la mano de una editorial o, en el caso contrario, en qué momento se embarca la editorial? Bueno, he dicho no muy rápido. En un principio sí que había una editorial, pero rompimos, por así decirlo. Entonces yo sobre todo iba bastante por libre. Me parecía que el proyecto era jugoso, tenía ya unos cuantos nombres y podía salir adelante. Y con Binomio, que es la editorial, ya había trabajado con ellos en mi anterior libro, Spoilers, y me llevo muy bien y son encantadores, una pareja de Granada, majísimos, y se lo propuse y adelante, el primer ensayo que han publicado con la editorial Binomio, con ese sello. Pero debió de haber un momento de pánico, ¿no? Cuando rompiste con la primera editorial y tenías todo este material sin saber si lo ibas a monetizar, por decirlo de manera pedestre. Sí, totalmente pánico. Fue un día muy duro, sobre todo a la hora de romper, porque se me dan muy mal las confrontaciones. Muy mal. Pero hubo que llegar a esa decisión. Pero como ya conocía a los chicos de Binomio, pensé, bueno, hay una red, yo creo que les puede interesar y que puede salir bien, pueden hacer una portada chulísima y así ha sido. Volviendo al papel, que antes hablabas del montaje que hiciste en papel, realmente fue en papel porque uno de los temas es la materialidad, que a mí me gusta mucho, que es la materialidad de la escritura, porque bueno, somos gente que trabajamos dentro de nuestras cabezas, pero luego necesitamos reflejarlo en algún sitio. ¿Realmente montaste esas entrevistas con los blogs? Ahora me he olvidado de qué tipo de blogs, o fuiste directamente a Word como el 95% de los escritores. Las monté en Scrivener, que no controlo del todo absolutamente todas las opciones que tiene el programa, porque es una barbaridad. Y luego sí que lo pasé a papel, porque uno de los autores que entrevisto habla de cómo a la hora de corregir él le gusta tenerlo en papel, porque se ve con otros ojos, se ve distinto. Entonces dije, vale, pues las 200 páginas del libro, que fue el límite que me puso la editorial, tiene que ser 200 páginas de Word, vale. Las edité, o sea, las imprimí en papel y ahí lo corregí. Y es verdad que notaba que algo fallaba, que el libro era divertido, era entretenido, era curioso, pero era un poco como caminar sobre barro. No entendía por qué. Y otro de los autores, Fernando Lara, habla de quitar los adverbios en mente, terminados en mente. Y dije, pues mira, voy a probar a ver cuántos adverbios terminados en mente hay en el libro. Y de las 200 páginas me salieron más de 400 adverbios. Dije, vale, aquí está el problema. Entonces
hice una poda brutal. Evidentemente dijiste, este es el problema, ¿no? Saqué el machete y me empecé a cargar adverbios como un loco. Eso a lo mejor no lo habría visto si no lo llego a imprimir en papel y a mirarlo con otros ojos. No sé si es indiscreto, pero tienes ahí unos papeles, sí. Y ya que estamos hablando de papel, sí. ¿Qué es? Esto, una idea buenísima para un podcast en radio, he traído material gráfico, material visual, pero esto es el Excel. Sergio tiene la habilidad de escribir... En este momento Ciro Altabás está desenrollando un largo papiro que parece algo así como un mapa de tramas multicolor, bueno, bicolor, rosa y azul. Sí. En este momento me recuerdas... Albert Rivera, cuando estaba en el debate presidencial y sacaba un rollo de no sé qué cosas. Correcto. Aquí esto es el Excel con todas las casillas, es un poco lo que usaba como guía. Los 171 autores con sus 10 respuestas, y en azul marcaba las respuestas que quería que estuvieran, en rosa las que tenían que estar sí o sí. Como mínimo me propuse 5 respuestas que acabarían en el libro por cada autor. Y luego ya detalles como su email, qué novela ha escrito y la ciudad donde nació, que no sé por qué apunté la ciudad donde nació, porque luego nadie vive en la ciudad donde nació. Y ahí estuve un día entero buscando 171 ciudades donde nacieron. Cosas que aprendes para la siguiente. Chicos, no sé si decir esto no lo hagáis en casa o al revés. Ciro, ¿tú crees que esto te ha ayudado, este bonito papiro gigante? Sí. Pero estos son muchos A4s pegados con celo, ¿o qué? ¿Cómo puedes haber sacado una pieza de papel tan larga y tan en una copistería profesional que se lo pasaron en grande? O sea que es como un A1 guillotinado de alguna manera. Okay. Algo así. Sí, es de las... Porque claro, a mí no me había enseñado nadie cómo se hace un libro de estas características, entonces fui aprendiendo sobre la marcha. Y este es el método que he usado, con un Excel tal y cual, con el Scrivener. Luego hay pequeños detalles como, para la siguiente vez que aprendes, de tener claras todas las preguntas antes de embarcarte en este proyecto. Entonces me di cuenta, ya bien avanzado, que el título lo tenía muy claro, Cabezazos en el teclado, pero que no había preguntado nada sobre cabezazos en el teclado. Así que vuelta a entrevistar a todos con la preguntita extra de bloqueo del escritor, cómo lo superas y evitas darte de cabezazos en el teclado. La mayoría me respondieron, muchos debieron pensar, mira, déjame en paz. Ya está. Pero son cosas, pequeños detalles que vas aprendiendo de cara al siguiente. ¿Cómo se contacta con 171 autores y a cuántas cervezas has invitado? En realidad intenté contactar a más de 400 y claro, muchos no respondieron, hay algunos que respondieron que no muy amablemente, otros me dijeron que sí. No, nunca más se supo. Entonces, pero con todos ellos me puse en contacto, sobre todo redes sociales, en particular Instagram, que funciona muy bien. LinkedIn también, las páginas web de los autores, que tienen muchos su propia página con un email de contacto, y luego ya también, pues claro, a lo largo de los 20 años que llevaré un poco ahí dándome yo de cabezazos, he conocido guionistas, escritores, el vecino del tercero, que también está entrevistado y es ensayista y periodista, entonces vas conociendo y ellos también te recomiendan. Pues mi fisioterapeuta era la fisioterapeuta de Sánchez Dragó, vale, pues mira, oye, ¿te importa que? Pues mira, y así Sánchez Dragó, así una cosa, a lo largo de 3 años y dando muchísimo la brasa puedes llegar a contactar con 171. Tenemos información privilegiada, no vamos a dar el nombre del autor, que confiesa que estuvo tomando cañas contigo. Ajá. Y que no se hace responsable de ninguna de las respuestas que dio en el libro. Creo que ya sé quién es. Entonces, lo dejamos en el anonimato. ¿Has tenido mucho contacto personal con los autores o simplemente ha sido os mando...? Sí que yo prefería tener contacto personal, porque las respuestas son mucho más jugosas, más largas y mejor en persona que por teléfono o por videollamada, y mejor por videollamada que no por email. Pero había veces que no era factible, no es posible. Entonces, y también en persona las entrevistas, bueno, pues que os voy a contar, transcribir una entrevista de 1 hora, pues es me resulta para mí una mañana de trabajo, aunque luego merece la pena las respuestas, etcétera. Eso fue algo que también me di cuenta al principio.
Al principio mi idea era entrevistar a solo 20 autores. La cosa se desmadró un poquito. La idea era, venga, solo 20 autores. Y yo les hacía las preguntas, pero claro, mi culpa era formular preguntas que a lo mejor podían responder con una sola palabra. ¿Prefieres escribir por la mañana, por la tarde o por la noche? Por la mañana. Fin. Entonces me di cuenta de, como todos sean así, hay quien se enrollaba un poquito más, se explayaba, pero hay quien, bueno, tú me preguntas si por la mañana o por la tarde, yo te digo por la mañana, ya está. Y pensé, vale, necesito más autores. Y ya pues fue relativamente fácil llegar a 50, tener más respuestas, llegar a 100, llegar a ese número. Pero sí, es algo que fui dándome cuenta a lo largo del proceso. Y la verdad es que de cañas, bastante mejor. Volviendo al autor anónimo que podría o no podría empezar por J, su nombre. Estás de cañas con él, él mismo dice que no se siente responsable de las respuestas dadas y esa no responsabilidad tiene mucho que ver con la cantidad de alcohol consumido. Yo te pregunto por la técnica que tienes para recoger su testimonio. ¿Estás grabándolo todo o estás tomando notas? No, grabándolo con la aplicación del iPhone, cruzando muchísimo los dedos para que se grabe todo bien, mirándolo cada 2 minutos que se está grabando. No he tenido ningún susto en ese sentido, menos mal. Porque hay autores que también hablan de los sustos que han pasado perdiendo manuscritos, olvidándoselos en un avión o que desaparecen en la nube. Entonces, haciendo copias de las copias por todas partes del texto, pero sí, grabándolo todo y luego con programas de transcripción que no suelen funcionar muy bien, la verdad. Especialmente si estás en un bar, que hay mucho ruido ambiente, claro, transcribir esto es un drama, sí. Sí, así que tienes que ir una mañana entera, una tarde entera para transcribirlo, pero bueno, merece la pena. En este libro se habla de muchos hábitos de escritura, tanto mentales como físicos, como de pura rutina. ¿Te ha cambiado a ti, como escritor, escribir este libro? Me ha cambiado un poco, o sea, sí que me ha cambiado. Ahora prefiero escribir más por las mañanas, antes era más tardío, pero viendo la inmensa cantidad de autores y autoras que prefieren escribir por las mañanas, lo estoy probando, me estoy dejando de ver los vídeos de pandas cayéndose para más adelante, como una recompensa del trabajo bien hecho. Antes lo hacía al revés. Una vez que me había pasado todo Twitter, pues entonces era ya cuando me ponía a escribir. Pero ya he cambiado. El tema de escribir con música o sin música parece una tontería, pero antes escribía siempre con música y uno de los autores menciona que lo que escribes parece que te queda mejor de lo que en realidad está quedando si lo haces escuchando música. Entonces, puede ser verdad. Así que lo que me pongo son unos auriculares que insonorizan, que aíslan del ruido, que parece que tengas la cabeza apresionada, pero sin música. Y sin nada. Y sin nada. Y ahí estás aislado, tan tranquilo, tan concentrado y tan a gusto. Entonces sí que a mí me ha ido cambiando a lo tonto la rutina de cómo escribir más, digamos, profesional. Y luego hay una respuesta que a mí me ha sorprendido mucho, a pesar de que es mayoritaria, que es la de el uso de Word por parte de los autores. Lleva 40 años, lo he chequeado antes, 40 años Word, que se dice pronto, y sigue sin haber como una aplicación o algo en la cual los escritores nos sintamos tan cómodos como un papel en blanco y un teclado. Yeah. ¿Por qué crees que esto sucede? ¿Por qué, en tu opinión, después de haber hablado con todos ellos? Eso sí que me sorprendió mucho porque yo soy un fanático de probar todos los programas de escritura habidos y por haber si doy con la clave. Que si el Ulises, que si el Pages, por supuesto, Scrivener o las aplicaciones de Evernote, cosas así, Beer, cualquiera que sale nuevo, allá que voy. Y no, me esperaba encontrarme alguna aplicación finlandesa que desconocía, que iba a ser la repanocha. No, Word. Incluso ni siquiera Pages, que me parece, yo me resulta más cómodo el Pages, pero no, es unánime. Y me pareció bastante chocante y que porque yo no hablé con Microsoft para que colaboraran en el libro, porque ese capítulo parece una promoción de su programa, corcho. Uh-huh. Yo, que uso solo Word exclusivamente cuando estoy obligado por una productora, también estoy absolutamente patidifuso con esto, pero creo que tiene mucho que ver con que un alto porcentaje de los autores a los que entrevistas no son guionistas. Uh-huh. ¿Cuántos guionistas hay más o menos? ¿Tienes como una cuarta parte quizá? Sí, puede ser. Claro. Puede ser que una cuarta parte, que la mayoría usa un Final Draft, aunque también hay por ahí Highland. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Has
tenido alguno que te ha dicho, borra esto, no quiero que salga? ¿Ha habido alguien que en algún momento dado diga, mira, prefiero no hablar de este tema? ¿Qué va? No. Lo más parecido, uno me dijo, no entiendo a quién le puede interesar este libro, pero te voy a responder de todas maneras, ¿vale? Genial. Nadie se ha autocensurado, me ha pedido, oye, mándame las respuestas, a ver qué vas a poner de mí. No, y la verdad es que todas las respuestas sí que las he acortado algunas, sobre todo las entrevistas en persona, por claridad y porque si no aquello se dispararía de extensión. Pero de momento nadie ha pedido la hoja de reclamaciones. Bueno, pues ya que soy uno de los 171 autores que contestan, permíteme que llame tu atención sobre la página 200. ¿Tienes ahí tu ejemplar? Lo sé. Por favor, ya que estamos grabando, eres tan amable de coger tu ejemplar. Dios. Abran el libro por la página 200, amigos. El autor abre el libro por la página... Dios... ¿Está ahí tal vez una de mis contestaciones, Ciro? Sí, Todavía no ha llegado. Dale, sí, dale pero... tiempo. ¿Puedes leer, por favor, mi nombre tal como está reflejado en la página 200? Mira, aquí la tengo muy bonita. A ver... Aquí está. Barretón. Ostras, Barretón. Bien. Bien. Pues ahí está. También en la contraportada que salen los nombres de todos los autores. Ahí está bien el de Sergio Barrejón. Sí, ahí está bien, pero falta un autor en la contraportada. ¿Quién falta? Luis Alegre. Luis Alegre, Pido disculpas. Que además es paisano tuyo y probablemente es la persona que más gente conoce del mundo de la cultura en España. Correcto. Bueno, pues enhorabuena, hombre. Sí, además, como empieza por la A, que probablemente sea... No, están por nombre de pila, vale. Bueno, nada, desde aquí un saludo a Luis Alegre. Un abrazo cariñoso. Mil disculpas. Este es el único sitio en el que no estás. Es verdad. La contraportada del libro 171. Cabezazos en el teclado, 171 puntos de vista sobre la creación literaria, menos el de Luis Alegre. Dios, echando sal en la herida. Qué horror. Y aquí viene la pregunta complicada, que es, ¿por qué no preguntaste sobre dinero? Que es algo que yo todo el rato me estaba planteando, que era como, todo esto está muy bien, pero la mayoría de respuestas están influidas por dos razones. Una, la familia. Claramente todo el mundo dice, incluso Borja Coveaga habla en un momento dado de, desde que tengo hijos he cambiado mi forma de escribir. Sí. Y la segunda es el dinero. Sí, mira, no me lo había planteado del todo porque quería que tuviese... Es que el tema del dinero... además, justo ayer estuve escuchando el podcast sobre los 10... No mandamientos, pero los 10... que hicisteis aquí. Sí, el decálogo para democratizar el cine del futuro. Decálogo, exacto, 10 mandamientos, digo yo. Y hablaba mucho de hacer público el dinero, hablar del dinero abiertamente, porque sí, es algo que en España tenemos como muy mal visto. Y de hecho yo lo tenía muy mal visto, tan mal visto que me parecía algo ligeramente tabú. Pero si retomo algún libro parecido, sí que preguntaré por el dinero. No se me ocurrió preguntar tampoco por si utilizaban inteligencia artificial, pero es que cuando lo empecé literalmente no existía. O sea, no existía la inteligencia artificial como lo conocemos hoy en día. Entonces, no volver a repetir las preguntas, ya me parecía exagerado. Pero para los próximos ensayos sí que el dinero, a ver qué me responden. Sobre todo porque es un tema que a todos los escritores nos preocupa abiertamente, pero en petit comité. Yo esto lo hablo constantemente, pero no se hace público, que era un poco lo que decía Víctor en nuestra entrevista, no se hace público. Y me ha parecido curioso que justamente en las respuestas sí que se va colando ese... Bueno, cuando dejo de trabajar es cuando puedo escribir, estoy viajando, tengo que hacerlo entre medias. Sí. Muy pocos de los autores entrevistados viven de la literatura al 100%. Muchos lo compaginan con otros trabajos, que es comprensible, es normal. De hecho, bueno, hay un cierto desconocimiento, claro, porque incluso en mi círculo cercano ya tienes un libro publicado, ¡fua! Estarás forrado, ¿eh? A ver, no funciona exactamente así. Los de ensayo lingüístico, Reverte puede estar tranquilo, Juan Gómez Jurado puede estar tranquilo, que no le vamos a usurpar el trono a nadie. Pero hay un desconocimiento de, bueno, si ya tienes un libro publicado, es porque estás forrado. No exactamente. Paddy Chayefsky solía decir, no te fíes de los escritores que hablan de arte, fíate de los que hablan de dinero. Así que para hacerme un escritor fiable te voy a preguntar. ¿Cuánto dinero No, pero por decirlo así, ¿qué porcentaje de tus ingresos
representa el haber escrito este libro? Pues así a bote pronto, si la primera edición son 400 ejemplares y yo me llevo como €1, pues más o menos, pues 400 euros. O sea que... Por eso, amigos, comprad libros para Navidades y durante todo el año, porque todos los que nos dedicamos al mundo de la literatura sabemos que es muy complicado vender más de una cifra de un número de 4 cifras. Es muy complejo y generalmente estamos muy endiosados en cuanto a la mitificación, pero realmente no tenemos cómo subsistir. Respecto a la mitificación, que era a lo que iba antes, ¿crees que este libro va a ayudar a futuras generaciones a entender que esto va más de trabajar y de currárselo, o vamos a seguir teniendo alumnos que vengan con una idea y digan, con esto me voy a forrar? O sea, ¿cuál es tu perspectiva hacia un futuro alumno de guión, de literatura, que lea este libro? Buena pregunta. Ojalá que lo lean. Además, Ciro es profesor de la ECAM, sí. Entonces ahora será el clásico profesor que obliga a los alumnos a comprarse ¿Te imaginas? el libro. Dios, lectura obligatoria, Dios, qué pereza eso. Buena pregunta. Yo creo que eso va a estar siempre en el imaginario colectivo de... A lo mejor escribo un guión, me forro con este guión. Va a ser muy complicado que yo con un libro cambie nada de esa meta loca de con un cortometraje llego a los Oscars, con un cortometraje consigo sacar adelante un largometraje, con un guión me voy a forrar, o Netflix llamará a mi puerta. Eso yo creo, y en parte que creo que también está bien que nos lo creamos y nos flipemos un poquito al respecto, pero será complicado que solo un libro cambie algo de eso. Mientras leas que es cuestión de hincar el codo, teclear, o ni siquiera teclear, estar mirando por la ventana 3 horas pensando en tu historia, que eso también es escribir, eso también es trabajar, adelante, porque también hay mucho complejo de hoy no he escrito, o no he escrito todas las páginas que me planteaba. Ya, bueno, pero has estado documentándote, has estado mirando por la ventana, reflexionando o hablando con tu pareja de la historia, que a lo mejor procrastinas un poquito, sí, pero también has estado trabajando al respecto. Una cosa que sí que te cuento que estás consiguiendo, al menos en la gente que estamos leyendo el libro, es generar conversación. Yo con este autor que empieza por la inicial J hemos quedado, ¿no? Por ejemplo. Pues podría ser JR, pero no hace falta confirmarlo tampoco. Sí que a raíz de una de sus respuestas en tu libro, yo comenté algo y iniciamos una conversación que era bastante interesante. Entonces, ¿crees que este es un libro también para escritores o está abierto al mundo mundial que quiera saber algo sobre la literatura? Es muy para escritores también. Muchos de los entrevistados me decían, oye, tengo mucha curiosidad por saber qué dicen los colegas. Es muy cotilla, en el buen sentido, de a ver cómo escribe mi vecino. Y puede ayudar mucho pues no sé, los consejos que da, por ejemplo, Coveaga, de caminar media horita antes de sentarte a escribir, despejar un poco la mente, o tener 2 pantallas para escribir también, que eso es algo que yo llevo haciendo mucho y, por ejemplo, me cuesta irme a una biblioteca porque echo de menos las 2 pantallas y hay demasiado silencio. Y me pone muy nervioso tanto silencio. O que el Word te lo repita, pero hablado. En vez de leerlo, lo escuchas tu novela hablada, con una voz monótona horrible, pero ahí puedes ir detectando repeticiones. Todos esos consejos para escritores, yo creo que sí que pueden ayudarte en tu día a día, encontrar nuevas manías que tú no sabías que tenías, o soy un copo de nieve único en el mundo. No, Bonico. Todos tienen muchas manías, o todos escriben en horarios cuando pueden, de la manera que pueden, todos tienen en algún momento dado bloqueo o síndrome del impostor. No estás sola en estas peripecias. Y te ha pasado, porque a mí me ha pasado con varios de los autores, que de repente encontrabas similitudes en tu forma de escribir y decías, ¡ay, mira qué bien! Lo hago como X, ¿no? Sí. ¿A ti te ha pasado con alguno de los autores que entrevistabas? Sí, con autores que tenían que escribir calzados, por ejemplo, o lo de las 2 pantallas. ¿Tú eres calzado?
Yo sí, tengo que escribir calzado, porque de lo contrario me parece que es menos profesional. Si escribo con los pies descalzos, me da la impresión de que no estoy escribiendo a la altura de lo que debería estar escribiendo. Pequeñas manías que vas captando y entre ellos también tienen mucha curiosidad de saber cómo escribe fulanito, su vecino, porque claro, es un trabajo muy solitario. Es como pues también dirección de cine, ¿no? Tú no sabes cómo dirige tus compañeros, porque no vas al set de rodaje, además es un poco incómodo, me estás examinando, ¿no? Sí, entonces... Pero en la dirección todavía quedan eso... No, hay como un registro, sí, hay como gente que da, pero cuando tú estás solo en tu casa, nadie sabe realmente. O sea, si yo hubiera participado en este libro, te podría haber contado cualquier manía que fuera mentira y nadie podría haber registrado eso. Seguro que se ha colado alguna que es mentira. No me cabe duda, pero tengo que fiarme de la bondad y la sinceridad de los entrevistados. Pero sí, yo no sabría, yo también tendría que pensar en ver cuáles son las manías. Hombre, ya al haber escrito el libro ya las detecto, pues ¿no? Como lo de calzado y tal. Pero es algo tan solitario que me parecía curioso cotillear de cómo lo hacen el resto. Y a lo mejor adoptar alguna de ellos o plantear un debate. Se enfadan muchísimo. Luego, también a la hora de estructurar el libro, por ejemplo, con las manías o con el bloqueo, pues... En un primer lugar pensé, vale, vamos a hacer que sea como una discusión. Voy a mezclar a los antimanías con los maniáticos y voy a intercalarlos. A los que nunca han tenido bloqueo con los que viven en un bloqueo constante, pero intercalados. Lo que pasa es que quedaba demasiado agresivo. Como que estaban echando la bronca entre sí. Y dije, baja, porque tampoco era esa mi intención. Entonces ya volví a, venga, todos los que tengan manías por un lado y luego poquito a poco vamos yendo hacia el otro lado contrario, pero poquito a poco sin mezclarlos, porque sí, es curioso, quedaba una bronca constante un tanto incómoda. Dije, no, mejor así. A mí me pasa como lector, que hay bloques del libro que estoy leyendo a 3 personas que están de acuerdo, digamos, en una cierta manía, una rutina, y pienso, ¿a esta gente qué le ocurre? ¿Pero por qué? O sea, por ejemplo, cuando leo a tanta gente que le gusta mucho madrugar, pero ¿qué os pasa? Sí, el plan... A las 5 de la mañana. ¿Qué tienes apuntado en un post-it? No, está muy mal. Jorge Corrales me está señalando. Un post-it que pongo. El post-it es, ¿pero qué hace esta gente? Es un post-it que tiene pegado en su copia del libro Cabezados en el teclado. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hace esta gente? Sí. A mí me ha pasado todo el rato de. Cuando compartía con alguien era como, claro, esto lo entiendo, me siento identificado. Y cuando no lo entendía era como, ¿pero qué? Sí, lo de madrugar de a las 5 de la mañana, unas horas terribles, unas horas tremendas. Claro, hay veces que yo pensaba, bueno, elijo pensar que es mentira. O sea, si es indiferente, como lo que decíamos antes, no va a haber testigos, y esto es solo para ti, claro. Yo elijo pensar que estás mintiendo para quedar bien. Hay un autor también que habla de precisamente lo de madrugar, de que no entiende esta moda nueva de los escritores que madrugan tanto, no lo entienden. Y él se piensa que puede ser mentira, pero oye, si les funciona muy bien a tantos, pues adelante. Desde luego yo no podría levantarme a las 5 de la mañana, 5:30, a sentarme a escribir. Yo lo que sí recuerdo es una cosa que decía Millás en el libro El Mundo, me parece que es, el que ganó el planeta. Sí, decía que él las novelas las tenía que escribir, no hablaba tanto de la hora, pero hablaba en ayunas. Él decía que en el momento en el que conecta las noticias o come o algo así, ya se convierte en una persona como prosaica, que ya solo puede escribir pues la columna de la revista de no sé qué o el artículo para no sé dónde, bueno. Pero que las novelas tenía que escribirlas nada más levantarse y antes de meter nada en el estómago. Mira qué bueno. De eso no hay ninguno. Sí que hablan de cómo desayunan, de todo lo que necesitan, de todos los cafés que se toman. Hay un problema quizás con los cafés importante, que están toda la mañana tomando café. Sí, y desayuno. O sea, en ayunas no me he encontrado con nadie. Mira que me he encontrado situaciones extrañas y bastante divertidas de ayunas. Hay una pregunta que nunca hacemos en Exigencias del Guión y que vamos a hacer por primera vez, yo creo, que es ¿de dónde surge esta idea? Normalmente no lo hacemos porque entendemos que el proceso creativo funciona de una manera un poco compleja, que no es tan fácil como decirlo, pero sin embargo, ¿en qué momento Ciro Altabás dice... Lo tengo. Me parecía un proyecto fácil,
rápido y divertido. Y lucrativo. Y lucrativo, vamos, esto me voy a forrar. Y luego resulta que, bueno, se quedó en divertido. Pero también ocurre que leía bastantes libros como Daily Rituals. En inglés hay mucha documentación al respecto, pero en español no tanta. Y dije, qué raro. Y aparte en inglés sobre todo hablan de Hemingway, Shakespeare, nombres míticos. Y pensé, estaría bien algo en español y algo ya con, digamos, gente profesionales de todo tipo, pero currantes también, y novelistas, y dramaturgos, y poetas, ¿por qué no? Y gente que publica en Wattpad, que yo no conozco Wattpad, pero adelante, y no hay nada. Y me pareció un poco extraño y vi que, bueno, a lo mejor puede haber un hueco. Puede ser interesante. Tengo contactos, va a ser fácil. Adelante. Solo necesito 3 años de mi vida, Sí. así que proyectos alimentándome de otras labores, claro. Totalmente, y con suerte, pues a lo mejor eso, 400 euros. Tengo una última pregunta. A mí me ha sorprendido mucho que Sánchez Dragó estuviera entre los entrevistados, porque lleva fallecido ya unos años. Sí. Pero pensándolo, fue como, qué suerte ha tenido Ciro, que ha podido introducir estas respuestas, porque veo que hay como un espíritu, yo creo que de nuestra generación, de la gente que está ahora en la industria, de recuperar voces que se están perdiendo, que yo creo que no había antes. Yo cuando estudiaba era muy difícil encontrar un libro de entrevistas de guionistas. Aquí en Dama sí que se ha hecho siempre una labor, pero no era tan habitual. ¿Crees que esto pertenece a nuestra generación por algo en especial o simplemente ha sido coincidencia y aquí estamos haciendo una teoría un poco... Wow. Como digo, a Sánchez Dragó le escogí, por así decirlo, porque compartimos fisioterapeuta y era fácil y me pareció muy curioso. Y sus respuestas están muy bien, además. O sea, él no puso el piloto automático y me mandó lo que fuera, sino que se lo curró, le dedicó su tiempo y su esfuerzo. Ahora sí que me parece que hay un boom, digamos, de manuales de escritura. No sé cuánto tiempo lleva. Al comenzar a dar clases de guión, tanto en la ECAM como en Master D, me he puesto a mirar, pues a documentarme, y hay manuales para aburrir, tutoriales en YouTube sobre estructuras de 3 actos, 5, 7, 8, loquísimas. O sea, cualquier número tiene sus tutoriales de cómo escribir guiones. Y yo también siempre he querido publicar algo al respecto, pero no sabía muy bien qué tenía yo que decir, qué tenía yo que aportar, que no lo hubiera aportado a alguien antes y mejor. Entonces pensé, vale, en vez de escribirlo yo, que me den el trabajo hecho 171 personas y que hablen ellos, que sean ellos los que hablen, y yo lo filtro en no es un manual al uso, un libro sobre narrativa, que pueda resultar curioso, divertido sobre todo, porque la mayoría son un peñazo de solemnidad, de escúchame, oh Dios mío, no, yo quería quitarle un poco de hierro al asunto, hacerlo más fresco, porque no era una tesis doctoral, y pensé que hay un hueco para este tipo de libros ahora, que llame un poquito la atención a lo mejor y que, no sé, le pueda servir a alguien. Nosotros, Jorge y yo, desde luego, lo hemos devorado y se lo recomendamos a todos los oyentes. Cabezazos en el teclado, 171 puntos de vista sobre la creación literaria, entre ellos el de Sergio Barretón, que no sabemos quién es. Lo siento. Ciro Altabás, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Muchas gracias a vosotros. Jorge, hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Jorge Corrales. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650.